Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 12. Segundo Nefi. Capítulos del 31 al 33. Lección asignada del 18 al 24 de marzo de 2024. Titulado Esta es la senda. Entre las últimas palabras que Nefi escribió, encontramos esta declaración. Me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer. Así lo declaró en segundo Nefi, en el capítulo 33, el versículo 15. Ese es un buen resumen de la vida de Nefi. Procuró entender la voluntad del Señor y la obedeció valientemente, aun cuando eso implicara poner en riesgo su vida para obtener las planchas de bronce de Labán, construir un barco y cruzar el mar, o enseñar fielmente la doctrina de Cristo con claridad y poder. Nefi podía hablar con gran persuasión de la necesidad de seguir adelante con firmeza en Cristo, de seguir el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna, porque esa era la senda que él seguía. Sabía por experiencia propia que tal senda, aunque a veces sea exigente, es también gozosa, y que no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Como subtítulo: Jesucristo y su doctrina son la única senda a la vida eterna. Esto es correspondiente a segundo Nefi, el capítulo 31. Si usted tuviera que resumir la senda que conduce a la vida eterna en tan solo unas pocas palabras, ¿qué es lo que diría? Observe cómo Nefi la describió en segundo Nefi, en el capítulo 31, el cual se leerá a continuación, y mientras se lee, considere dibujar un sendero y escribir a lo largo de este algunos de los principios o pasos que encuentre en este capítulo. Podría agregar al dibujo su propio resumen de lo que Nefi enseñó acerca de cada principio. A continuación se leerá segundo Nefi, capítulo 31. Y ahora, amados hermanos míos, yo, Nefi, ceso de profetizaros, y no puedo escribir sino unas cuantas cosas que de cierto sé que han de acontecer. Ni tampoco puedo escribir más que unas pocas de las palabras de mi hermano Jacob. Por tanto, las cosas que he escrito me bastan, con excepción de unas pocas palabras que debo hablar acerca de la doctrina de Cristo. Por tanto, os hablaré claramente, según la claridad de mis profecías. Porque mi alma se deleita en la claridad, porque así es como el Señor Dios obra entre los hijos de los hombres. Porque el Señor Dios ilumina el entendimiento, pues Él habla a los hombres de acuerdo con el idioma de ellos para que entiendan. Por tanto, quisiera que recordáis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios, que quitará los pecados del mundo. Ahora bien, si el Cordero de Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados, sí, en el agua? Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que les sería obediente al observar sus mandamientos. Por tanto, después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y además, esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar,
habiéndoles él puesto el ejemplo por delante. Y dijo a los hijos de los hombres: Seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre. Y el Padre dijo: Arrepentíos, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Y además vino a mí la voz del Hijo diciendo: A quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo. Sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Mas he aquí, amados hermanos míos, así vino a mí la voz del Hijo diciendo: Después de haberos arrepentido de vuestros pecados y testificado al Padre por medio del bautismo de agua, que estáis dispuestos a guardar mis mandamientos, y habéis recibido el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y podéis hablar con una nueva lengua, sí, con la lengua de ángeles. Si después de esto me negáis, mejor os habría sido no haberme conocido. Y oí la voz del Padre que decía: Sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y ahora bien, amados hermanos míos, por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor. Porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Sí, habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. Y aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda, y no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. A continuación se leerá
En 2 Nefi, en el capítulo 31, los versículos del 18 al 20. Y mientras se leen, se le pide que evalúe sus propios esfuerzos por seguir adelante en la senda del Evangelio. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 31, los versículos del 18 al 20, que dicen lo siguiente. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Sí, habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí, sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. También se recomienda escuchar el himno Santos Avanzad, el himno número 38 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como subtítulo, Jesucristo nos dio el ejemplo perfecto de obediencia cuando fue bautizado. Esto es correspondiente a 2 Nefi, en el capítulo 31, los versículos del 4 al 13. Ya sea que su bautismo haya sido ayer o hace 80 años, fue un momento importante. Usted hizo un convenio eterno de seguir a Jesucristo. Se le invita a pensar en su bautismo cuando lea acerca del bautismo del Salvador en 2 Nefi, en los versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 31, los versículos del 4 al 13, que dicen lo siguiente. Por tanto, quisiera que recordáis que os he hablado concerniente a ese profeta que el Señor me ha mostrado, el cual ha de bautizar al Cordero de Dios, que quitará los pecados del mundo. Ahora bien, si el Cordero de Dios que es santo tiene necesidad de ser bautizado en el agua para cumplir con toda justicia, ¿cuánto mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros, siendo impuros, de ser bautizados, sí, en el agua? Y ahora quisiera preguntaros, amados hermanos míos, ¿cómo cumplió el Cordero de Dios con toda justicia bautizándose en el agua? ¿No sabéis que era santo? Mas no obstante que era santo, Él muestra a los hijos de los hombres que según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que les sería obediente al observar sus mandamientos. Por tanto, después que fue bautizado con agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y además, esto muestra a los hijos de los hombres la angostura de la senda y la estrechez de la puerta por la cual ellos deben entrar, habiéndoles él puesto el ejemplo por delante. Y dijo a los hijos de los hombres, seguidme. Por tanto, mis amados hermanos, podemos seguir a Jesús a menos que estemos dispuestos a guardar los mandamientos del Padre. Y el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos, y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Y además vino a mí la voz del Hijo diciendo, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Por tanto, amados hermanos míos, sé
que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo. Sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y entonces podéis hablar con lenguas de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Podría ayudarle a usted el hacerse preguntas como las siguientes que se harán a continuación. Medite. ¿Por qué cree que se bautizó Cristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué decidió usted bautizarse? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué promesas hizo usted cuando se bautizó? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué promete el Señor a su vez cuando usted hizo su bautismo? Medite nuevamente. A continuación se releerá en 2 Nefi, en el capítulo 31, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Y además, vino a mí la voz del Hijo diciendo, a quien se bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo, como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Por tanto, amados hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador, y descendiendo al agua, según su palabra, he aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, y entonces podéis hablar con lengua de ángeles y prorrumpid en alabanzas al Santo de Israel. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 18, los versículos 10 y 13, que dicen lo siguiente. Os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él, de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos, para que Él derrame su Espíritu más abundantemente sobre vosotros? Y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él, y dijo, Elam, teniendo autoridad del Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio, de servirle hasta que mueras, en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate Él vida eterna, mediante la redención de Cristo, a quien Él ha preparado desde la fundación del mundo. Medite a continuación. ¿Cómo puede mostrar usted que aún asume el compromiso de seguir a Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo, aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Esto es correspondiente a segundo Nefi, en el capítulo 31, los versículos del 15 al 20. Y mientras se leen, se le invita a preguntarse usted mismo, ¿cómo sabe si usted está perseverando hasta el fin? A continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 31, los versículos del 15 al 20, que dice lo siguiente. Y oí la voz del Padre que decía, sí, las palabras de mi amado son verdaderas y fieles. Aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y ahora bien, amados hermanos míos, por esto sé que a menos que el hombre persevere hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente, no puede ser salvo. Por tanto, haced las cosas que os he dicho que he visto que hará vuestro Señor y Redentor. Porque por esta razón se me han mostrado, para que sepáis cuál es la puerta por la que debéis entrar. Porque la puerta por la cual debéis entrar es el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Y entonces viene una remisión de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. Y entonces os halláis en este estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. Si habéis entrado por la puerta, habéis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del Hijo, y habéis recibido el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, para que se cumpla la promesa hecha por Él, que lo recibiríais si entrabais en la senda. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. Y aquí os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Ahora medite. ¿Cómo sabe usted si está perseverando hasta el fin? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted de Nefi que le ayude a responder a esa pregunta anterior? Medite nuevamente. El elder Dale Herrenlund del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó lo siguiente. Perseverar hasta el fin no es un paso independiente en la doctrina de Cristo, como si completáramos los 4 primeros pasos y luego nos atrincheráramos, apretáramos los dientes y esperáramos a morir. No, perseverar hasta el fin es repetir activa e intencionalmente los pasos. Esto es un fragmento del mensaje La conversión durante toda la vida, que se dio como parte de un devocional de la Universidad Brigham Young el 14 de septiembre de 2021. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted repetir los pasos de la doctrina de Cristo? Es decir, fe, arrepentimiento, bautismo y recibir el Espíritu Santo. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: por medio de las palabras de Cristo y del Espíritu Santo, Dios me mostrará lo que debo hacer. Esto es correspondiente segundo Nefi,
el capítulo 32, así como también en el capítulo 33, el versículo 2. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 32, el versículo 1, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Y ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, supongo que estaréis meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Mas he aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Alguna vez se ha sentido usted inseguro en cuanto a los siguientes pasos en su vida? El pueblo de Nefi tenía preocupaciones similares, como pudo leer en este versículo pasado. Se le invita a buscar la respuesta de Nefi en los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá 2 Nefi, en el capítulo 32, los versículos del 2 al 9, que dice lo siguiente. ¿No os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles, sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis, así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Porque aquí os digo otra vez, que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. He aquí, esta es la doctrina de Cristo, y no se dará otra doctrina, sino hasta después que Él se os manifieste en la carne. Y cuando se os manifieste en la carne, las cosas que Él os diga, os esforzaréis por cumplir. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo decir más. El Espíritu hace cesar mis palabras y quedo a solas para lamentar a causa de la incredulidad y la maldad y la ignorancia y la obstinación de los hombres, porque no quieren buscar conocimiento ni entender el gran conocimiento cuando les es dado con claridad, sí, con toda la claridad de la palabra. Y ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones, y me duele tener que hablaros concerniente a esto, porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar, porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas he aquí, os digo que debéis orar siempre, y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor, sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Ahora medite. ¿Cómo podría expresar en sus propias palabras lo que Nefi enseñó en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias le han enseñado a usted que las palabras de Nefi son verdaderas? Medite nuevamente. A continuación, se le invita a considerar hacer una lista de decisiones o situaciones, ya sea de ahora o en el futuro, para las cuales usted necesite la guía de Dios. Coloque pausa a este recurso de audio
y haga este ejercicio ahora mismo. A continuación, se leerá en segundo Nefi el capítulo 32, y durante su lectura se le invita a buscar qué puede aprender usted de este capítulo que le ayudará a recibir más inspiración de Él, es decir, de Jesucristo. A continuación se leerá segundo Nefi, capítulo 32. Y ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, supongo que estaréis meditando en vuestros corazones en cuanto a lo que debéis hacer después que hayáis entrado en la senda. Mas he aquí, ¿por qué meditáis estas cosas en vuestros corazones? ¿No os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles, sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Por tanto, si después de haber hablado yo estas palabras no podéis entenderlas, será porque no pedís ni llamáis, así que no sois llevados a la luz, sino que debéis perecer en las tinieblas. Porque he aquí, os digo otra vez, que si entráis por la senda y recibís el Espíritu Santo, Él os mostrará todas las cosas que debéis hacer. He aquí, esta es la doctrina de Cristo, y no se dará otra doctrina, sino hasta después que Él se os manifieste en la carne. Y cuando se os manifieste en la carne, las cosas que Él os diga, os esforzaréis por cumplir. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo decir más. El Espíritu hace cesar mis palabras, y quedo a solas para lamentar a causa de la incredulidad y la maldad y la ignorancia y la obstinación de los hombres, porque no quieren buscar conocimiento ni entender el gran conocimiento cuando les es dado con claridad, sí, con toda la claridad de la palabra. Y ahora bien, amados hermanos míos, percibo que aún estáis meditando en vuestros corazones, y me duele tener que hablaros concerniente a esto, porque si escuchaseis al Espíritu que enseña al hombre a orar, sabríais que os es menester orar, porque el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino le enseña que no debe orar. Mas he aquí, os digo que debéis orar siempre, y no desmayar, que nada debéis hacer ante el Señor, sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que Él os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas. Ahora medite. ¿Qué puede aprender usted de este capítulo que le ayudará a usted a recibir más inspiración de Él, es decir, de Jesucristo? Medite brevemente. A continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 33, el versículo 2, donde se menciona: Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Ahora medite. ¿Qué puede llevar a las personas a endurecer sus corazones contra el Espíritu Santo? Medite brevemente. Al reflexionar en el consejo de Nefi, piensa en la forma en que usted estudia las palabras del Salvador.
y medite a continuación. ¿Lo describiría usted esa experiencia como comer un bocadillo, comer una comida o participar de un banquete? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres experiencias? Es decir, comer un bocadillo, comer una comida o participar de un banquete. Medite nuevamente. A continuación, se le invita a considerar cómo puede hacer usted que su experiencia con las palabras del Salvador sea más semejante a un banquete. Medite nuevamente. Tal vez algún amigo o familiar de usted podría darles ideas adicionales para que usted tenga una experiencia más semejante a un banquete y deleitarse en las palabras de las Escrituras. Ideas para el estudio. Deleítese en las palabras de Cristo. Hay muchas maneras de deleitarse en las palabras de Cristo. Por ejemplo, orar para pedir inspiración, hacer preguntas antes de estudiar y mientras estudias, definir palabras, meditar, correlacionar pasajes, tomar notas, buscar verdades del Evangelio y comparar las Escrituras a su propia vida. Ahora medite. ¿De qué modo invita usted al Espíritu Santo a ser su compañero constante en su vida, en vez de solo un visitante ocasional? Medite brevemente. A continuación, se le invita a estudiar las tres sugerencias que nos brinda el elder David Abednar del Quórum de los 12 Apóstoles para que la compañía del Espíritu Santo sea una constante realidad en su vida, en el mensaje titulado Recibe el Espíritu Santo. Para ello, a continuación, escucharemos el mensaje Recibe el Espíritu Santo por el elder David Abednar del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2010, el cual estudiaremos a continuación. Mi mensaje se centra en la importancia de esforzarnos a diario por recibir en verdad el Espíritu Santo. Ruego e invito a que el Espíritu del Señor instruya y edifique a cada uno de nosotros. En diciembre de 1839, mientras estaba en la ciudad de Washington, D.C. para solicitar indemnización por los daños causados a los santos de Missouri, José Smith y Elias Higbee escribieron lo siguiente a Hyrum Smith, cito: en nuestra entrevista con el presidente de los Estados Unidos, nos preguntó en qué se diferenciaba nuestra religión de las otras religiones en esos días. El hermano José dijo que diferíamos en la forma de bautizar y en el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Consideramos que todos los demás aspectos están comprendidos en el don del Espíritu Santo. Fin de la cita. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje de espíritu y da testimonio de toda verdad. En las Escrituras se hace referencia al Espíritu Santo como el Consolador, un Maestro y un Revelador. Las revelaciones del Padre y del Hijo se transmiten mediante el Espíritu Santo. Él es el mensajero del Padre y del Hijo y testifica de ellos. El Espíritu Santo se manifiesta a los hombres y a las mujeres de la tierra, tanto como el poder y como el don del Espíritu Santo. Este poder puede llegar a una persona antes del bautismo. Es el poder testificador de que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Mediante el poder del Espíritu Santo, los investigadores sinceros pueden obtener una convicción de la veracidad del Evangelio del Salvador.
del Libro de Mormón, de la realidad de la restauración y del llamamiento profético de José Smith. El don del Espíritu Santo se confiere únicamente tras el debido y autorizado bautismo por la imposición de manos de parte de aquellos que poseen el sacerdocio de Melquisedec. El Señor declaró: «Sí, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para la remisión de sus pecados. Sí, bautizaos en el agua, y entonces vendrá el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y por la imposición de manos confirmaréis en mi iglesia quienes tengan fe, y yo les conferiré el don del Espíritu Santo». El apóstol Pablo clarificó esta práctica a los efesios cuando preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, a saber, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. El bautismo por inmersión es la ordenanza preliminar del Evangelio a la que debe seguir el bautismo del Espíritu a fin de que sea completa. El profeta José Smith explicó que, y cito: «El bautismo es una ordenanza santa preparatoria para recibir el Espíritu Santo. Es el conducto y la llave por medio de los cuales se puede administrar el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo por la imposición de manos no se puede recibir por medio de ningún otro principio que no sea el principio de la rectitud». Fin de la cita. La ordenanza de confirmar a un miembro nuevo de la Iglesia y de conferir el don del Espíritu Santo es a la vez sencilla y profunda. Los dignos poseedores del sacerdocio de Melquisedec colocan las manos sobre la cabeza de la persona y se dirigen a ella por su nombre. Después, por la autoridad del santo sacerdocio y en el nombre del Salvador, se confirma a la persona miembro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, y se pronuncia esta importante frase: recibe el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, es posible que la sencillez de esta ordenanza nos haga pasar por alto su importancia. Estas 4 palabras, recibe el Espíritu Santo, no son una declaración pasiva. Más bien constituyen un mandato del sacerdocio, una amonestación autorizada para actuar y no para que se actúe sobre nosotros. El Espíritu Santo no entra en vigor en nuestra vida simplemente porque se colocan las manos sobre nuestra cabeza y se pronuncian esas 4 palabras importantes. Al recibir esta ordenanza, cada uno de nosotros acepta una sagrada y constante responsabilidad de desear, procurar, trabajar y vivir de tal manera que de verdad recibamos el Espíritu Santo y los dones espirituales que conlleva. Porque ¿en qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija en aquel que le dio la dádiva. ¿Qué debemos hacer a fin de que esta amonestación autorizada de procurar la compañía del tercer miembro de la Trinidad se convierta en una constante realidad? Permítanme sugerir que necesitamos: 1. Desear sinceramente recibir el Espíritu Santo. 2. Invitar debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida. Y 3. Obedecer fielmente los mandamientos de Dios. Debemos primeramente desear, anhelar y procurar la compañía del Espíritu Santo. Ustedes y yo podemos aprender una gran lección sobre los deseos justos de los fieles discípulos del Maestro que se describen en el Libro de Mormón. Y los 12 instruyeron a la multitud, y he aquí
hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. ¿Nos acordamos del mismo modo de orar ferviente y constantemente por lo que más deseamos, aún el Espíritu Santo? ¿O estamos, hermanas y hermanos, distraídos por las preocupaciones del mundo y la rutina del diario vivir y pasamos por alto o incluso descuidamos este don que es el más valioso de todos los dones? El recibir el Espíritu Santo empieza con nuestro sincero y constante deseo de tener su compañía en nuestra vida. Podemos recibir y reconocer más fácilmente el Espíritu del Señor si lo invitamos debidamente a nuestra vida. No podemos obligar, ejercer coerción o mandar al Espíritu Santo. Más bien, debemos invitarlo a nuestra vida con la misma bondad y ternura con la que Él nos trata. Nuestras invitaciones para tener la compañía del Espíritu Santo ocurren de muchas maneras: al hacer convenios y cumplirlos, al orar sinceramente de manera personal y con la familia, al escudriñar diligentemente las Escrituras, al fortalecer las buenas relaciones con familiares y amigos, al procurar pensamientos, actos y palabras virtuosos, y al adorar en nuestros hogares, en el Santo Templo y en la Iglesia. Por el contrario, el quebrantar convenios y compromisos o nuestra indiferencia hacia ellos, el no orar y estudiar las Escrituras y los pensamientos, actos y palabras inapropiados hacen que el Espíritu se aleje de nosotros o que nos evite totalmente. Así como el rey Benjamín enseñó a su pueblo: y ahora bien os digo, hermanos míos, que después de haber sabido y de haber sido instruidos en todas estas cosas, si transgredís y obráis contra lo que se ha hablado, de modo que os separáis del Espíritu del Señor, para que no tenga cabida en vosotros para guiaros por las sendas de la sabiduría, a fin de que seáis bendecidos, prosperados y preservados. El obedecer fielmente los mandamientos de Dios es esencial para recibir el Espíritu Santo. Se nos recuerda esta verdad cada semana al escuchar las oraciones sacramentales y al participar dignamente del pan y del agua. Al prometer que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos, se nos promete que siempre podremos tener su Espíritu con nosotros. Por lo tanto, todo lo que el Evangelio del Salvador nos enseña a hacer y a llegar a ser, tiene como fin bendecirnos con la compañía del Espíritu Santo. Consideremos las razones por las que oramos y estudiamos las Escrituras. Sí, anhelamos comunicarnos en oración con nuestro Padre Celestial en el nombre de su Hijo. Y sí, deseamos obtener la luz y el conocimiento disponible en los libros canónicos. Pero, por favor, recuerden que estos hábitos santos son, ante todo, maneras por las que siempre recordamos a nuestro Padre Celestial y a su amado Hijo, y que son requisitos para tener la compañía constante del Espíritu Santo. Reflexionen en las razones por las que adoramos en la casa del Señor y en nuestras reuniones del día de reposo. Sí, prestamos servicio en el templo por nuestros familiares fallecidos y por nuestras familias y amigos en los barrios y en las ramas en donde residimos. Y sí, disfrutamos de la recta jovialidad que encontramos entre nuestros hermanos y hermanas. Pero ante todo, nos reunimos en unidad para procurar las bendiciones y la instrucción del Espíritu Santo. Orar, estudiar, reunirse, adorar, servir y obedecer no son cosas aisladas e independientes de una lista de tareas que estén relacionadas con el Evangelio. Más bien, cada una de estas prácticas rectas es un importante elemento de una imperante búsqueda espiritual para cumplir el mandato de recibir el Espíritu Santo. Los mandamientos de Dios que obedecemos y el inspirado consejo de los líderes de la Iglesia que seguimos
se centran principalmente en obtener la compañía del Espíritu. Básicamente, todas las enseñanzas del Evangelio y actividades se centran en que recibamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ustedes y yo debemos esforzarnos por ser como los jóvenes guerreros que se describen en el libro de Mormón, quienes procuraron cumplir con exactitud toda orden. Sí, y les fue hecho según su fe, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios de día en día. Sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente. El Señor ha declarado que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Esta iglesia restaurada es verdadera porque es la iglesia del Salvador. Él es el camino y la verdad y la vida. Y es una iglesia viviente debido a las obras y los dones del Espíritu Santo. Cuán bendecidos somos por vivir en una época en la que el sacerdocio está sobre la tierra y podemos recibir el Espíritu Santo. Varios años después de que el profeta José Smith fuera martirizado, se apareció al presidente Brigham Young y compartió este eterno consejo. Cito: diga a la gente que sea humilde y fiel y se asegure de conservar el Espíritu del Señor, el cual le guiará con rectitud. Que tengan cuidado y no se alejen de la voz apacible. Esa les enseñará lo que deben hacer y a dónde ir. Les proveerá los frutos del reino. Diga a los hermanos que tengan el corazón dispuesto al convencimiento, a fin de que cuando el Espíritu Santo llegue a ellos, su corazón esté listo para recibirlo. Pueden discernir al Espíritu del Señor de cualquier otro espíritu, pues Él susurrará paz y gozo a su alma, y les quitará del corazón toda malicia, odio, envidia, contiendas y maldad. Y todo su deseo será hacer el bien, fomentar la rectitud y edificar el reino de Dios. Diga a los hermanos que si siguen al Espíritu del Señor, les irá bien. Fin de la cita. Ruego que deseemos sinceramente e invitemos debidamente al Espíritu Santo a nuestra vida diaria. Ruego también que cada uno de nosotros obedezca fielmente los mandamientos de Dios y que de verdad recibamos el Espíritu Santo. Prometo que las bendiciones que el profeta José Smith le describió a Brigham Young son pertinentes y que las puede lograr toda persona que escuche o lea este mensaje. Doy testimonio de la realidad viviente del Padre y del Hijo. Testifico que el Espíritu Santo es un revelador, un consolador y el maestro óptimo de quien debemos aprender. Y testifico que las bendiciones y los dones del Espíritu están en funcionamiento en la restaurada, verdadera y viviente Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. De ello testifico, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿Cómo pondrá usted en práctica el consejo que nos da el elder David Bednar? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema Revelación, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. Revelación. Guía personal y diaria de un amoroso Padre Celestial. Las preguntas y la incertidumbre son partes normales de la vida. Es muy importante saber a quién acudir en busca de respuestas y tranquilidad. Afortunadamente, Dios está allí para ayudarlo en su búsqueda de respuestas y comprensión. Puede confiar usted en la promesa de que, si tiene falta de sabiduría, puede pedirle ayuda y le será dada. Dios habla a sus hijos individualmente, con revelaciones personales, por medio del Espíritu Santo. Él ha enviado profetas, otras personas
y recursos para guiarnos a través de los desafíos y las experiencias de esta vida. Uno de los recursos más esenciales es la comunicación prometida que podemos recibir de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es la revelación? La revelación es la guía y la comunicación divinas que nuestro amoroso Padre Celestial brinda a sus hijos. Por lo general, se experimenta como sentimientos o pensamientos de tranquilidad, que se describen como la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Aumentamos nuestra capacidad para recibir y reconocer la revelación personal cuando nos volvemos a Dios en oración, estudiamos las Santas Escrituras y procuramos ser obedientes a los mandamientos de Dios. El Señor dirige su iglesia por medio de la revelación que da a sus siervos autorizados. Además, cada uno de nosotros puede recibir revelación personal que nos ayude con necesidades, responsabilidades y preguntas específicas. Sección 1. Dios puede comunicarse con usted por medio de la revelación personal. Dios lo ama y conoce perfectamente los desafíos y las pruebas que usted afronta. Él no lo ha dejado solo. Puede dar pasos importantes a fin de prepararse usted para recibir y reconocer la revelación personal. La preparación espiritual incluye el estudio de las Escrituras, la adoración en el día de reposo y en la casa del Señor, el arrepentimiento diario, el ayuno y la oración sincera. El Señor promete que Él lo guiará si usted procura acercarse a Él. El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente: encuentren un lugar tranquilo a donde puedan ir con regularidad. Humíllense ante Dios, derramen su corazón a su Padre Celestial. Acudan a Él para recibir respuestas y consuelo. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades, sí, los anhelos mismos de su corazón, y luego escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos y denle seguimiento con las acciones que les indique tomar. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Esto es un fragmento del mensaje Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018. Sección 2. Por lo general, la revelación personal se recibe como impresiones, pensamientos y sentimientos. ¿Ha aprendido alguna vez frases en un idioma nuevo? Con el estudio y la práctica, puede comenzar a reconocer esas palabras cuando otras personas las pronuncian en una conversación. De manera similar, tal vez no siempre reconozca la voz del Espíritu al principio, pero aprender principios importantes puede prepararlo para comprender mejor la comunicación divina. Por ejemplo, Elías el profeta del Antiguo Testamento presenció un fuerte viento, un terremoto y un incendio, pero señaló que Jehová no estaba en esas cosas. Pero entonces oyó una voz apacible y delicada y reconoció que era la voz del Señor. Dios nos habla con una voz apacible y con sentimientos tales como la paz, el consuelo y el gozo. Otro principio de la revelación es que Dios dará a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Esto significa que Dios no nos da todo de una vez, más bien la revelación personal se puede desarrollar con el tiempo. El elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, destacó el siguiente concepto. Los miembros de la Iglesia tenemos la tendencia a recalcar tanto las maravillosas y dramáticas manifestaciones espirituales que tal vez no apreciemos y hasta pasemos por alto
el modelo común por medio del cual el Espíritu Santo lleva a cabo su obra. La misma sencillez de la manera de recibir impresiones espirituales pequeñas y graduales, que con el tiempo y en su totalidad constituyan la respuesta deseada o la guía que necesitemos, tal vez nos haga traspasar lo señalado. Este es un fragmento de mensaje, El Espíritu de Revelación, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2011. Sección 3. El Señor dirige su iglesia por medio de la revelación. El Espíritu de Revelación puede guiarnos a cada uno de nosotros individualmente, pero cuando el Señor desea dirigir su iglesia, Él habla por medio del profeta viviente que sirve como presidente de la iglesia. El elder D. G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente: solo el profeta recibe revelación para la iglesia. Sería contrario a la economía de Dios que otras personas recibieran tal revelación. La revelación personal pertenece por derecho a las personas. Ustedes pueden recibir revelación, por ejemplo, sobre dónde vivir, qué carrera seguir o con quién casarse. Los líderes de la iglesia pueden enseñar la doctrina y compartir consejos inspirados, pero la responsabilidad de tales decisiones está en manos de ustedes. Ustedes deben recibir esa revelación. Esto es un fragmento del mensaje, El marco de la revelación personal, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022. También se recomienda ver el video El pan de cada día, modelo, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: El libro de Mormón nos persuade a todos a creer en Cristo. Esto es correspondiente segundo Nefi, el capítulo 33, el cual se leerá a continuación. Y ahora bien, yo, Nefi, no puedo escribir todas las cosas que se enseñaron entre mi pueblo, ni soy tan poderoso para escribir como para hablar, porque cuando un hombre habla por el poder del Santo Espíritu, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los hombres. Pero he aquí, hay muchos que endurecen sus corazones contra el Espíritu Santo, de modo que no tiene cabida en ellos. Por tanto, desechan muchas cosas que están escritas y las consideran como nada. Mas yo, Nefi, he escrito lo que he escrito, y lo estimo de gran valor, especialmente para mi pueblo, porque continuamente ruego por ellos de día, y mis ojos bañan mi almohada de noche a causa de ellos. Y clamo a mi Dios con fe, y sé que Él oirá mi clamor. Y sé que el Señor Dios consagrará mis oraciones para el beneficio de mi pueblo. Y las palabras que he escrito en debilidad serán hechas fuertes para ellos, pues los persuaden a hacer el bien, les hacen saber acerca de sus padres, y hablan de Jesús, y los persuaden a creer en Él y a perseverar hasta el fin, que es la vida eterna. Y hablan ásperamente contra el pecado, según la claridad de la verdad. Por tanto, nadie se enojará con las palabras que he escrito, a menos que sea del espíritu del diablo. Me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma del infierno. Tengo caridad para con mi pueblo, y gran fe en Cristo de que ante su tribunal hallaré a muchas almas sin mancha. Tengo caridad para con el judío. Digo judío porque me refiero a aquellos de quienes vine. Tengo también caridad para con los gentiles, mas he aquí para ninguno de estos puedo tener esperanza, a menos que se reconcilien con Cristo
y entren por la puerta angosta, y caminen por la senda estrecha que guía a la vida, y continúen en la senda hasta el fin del día de probación. Y ahora bien, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras, y creed en Cristo. Y si no creéis en estas palabras, creed en Cristo. Y si creéis en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo, y Él me las ha dado, y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Y si no son las palabras de Cristo, juzgad, porque en el postrer día, Cristo os manifestará con poder y gran gloria, que son sus palabras. Y ante su tribunal nos veremos cara a cara, vosotros y yo. Y sabréis que Él me ha mandado escribir estas cosas a pesar de mi debilidad. Y ruego al Padre, en el nombre de Cristo, que muchos de nosotros, si no todos, nos salvemos en su reino, en ese grande y postrer día. Y ahora bien, amados hermanos míos, todos los que sois de la casa de Israel, y todos vosotros, oh extremos de la tierra, os hablo como la voz de uno que clama desde el polvo. Adiós, hasta que venga ese gran día. Y vosotros, los que no queréis participar de la bondad de Dios, ni respetar las palabras de los judíos, ni mis palabras, ni las palabras que saldrán de la boca del Cordero de Dios, he aquí, me despido de vosotros para siempre, porque estas palabras os condenarán en el postrer día. Pues lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal del juicio, porque así me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer. Amén. En el capítulo 33 de Segundo Nefi, al concluir sus escritos, Nefi explicó las razones principales por las que los escribió. Medite a continuación. ¿Qué razones encuentra usted por las cuales Nefi escribió estos escritos en este capítulo? Medite brevemente. A continuación, se le invita a reflexionar sobre los relatos y las enseñanzas que hasta este momento usted ha leído hasta ahora en primer Nefi y segundo Nefi. Y medite a continuación. ¿Cuáles de esos relatos o enseñanzas han influido más en usted y en su fe en Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video Nefi registra su testimonio final, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 12, Segundo Nefi, capítulos del 31 al 33. Lección asignada del 18 al 24 de marzo de 2024, titulado Esta es la senda.